buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. El Señor es bueno, misericordioso. Nos ha dado un día más en donde podemos seguir aprendiendo de su palabra. Su palabra que es viva, es eficaz, inspirada para edificar sobre la roca. Y hablando de eso mismo, vamos a buscar nuestras Biblias. El Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Y vamos a hablar sobre las operaciones del reino de Dios. Operando con los principios del reino de Dios. Después de un día largo, Jesucristo enseñando en el monte, al culminar su enseñanza dice lo siguiente, dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y aquella casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, dice Jesús, y no hace estas palabras, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa cayó, y fue grande su ruina. Hay algo que todos los seres humanos tienen en común. Nosotros todos estamos construyendo algo. Algunos están construyendo un matrimonio en su noviazgo. Otros están construyendo una familia. Otros están construyendo un negocio. Otros están construyendo un ministerio. O otros están tratando de reconstruir lo que una tormenta ya destruyó. Esto significa que la vida no es estática. La vida es una construcción constante. La pregunta más importante es, ¿sobre qué estamos construyendo? Porque no es el tamaño de la casa lo que determina su permanencia. Lo que determina la permanencia de la construcción es la calidad del fundamento. Un fundamento es el principio, el cimiento, en donde se apoya un edificio o algo. Puedes tener una casa hermosa, moderna, amplia, admirada por todos, pero si el fundamento no es sostenible, si el fundamento es incorrecto, no es cuestión de que si la casa caerá o no. Es cuestión de cuándo la casa va a caer. Esto es exactamente lo que Jesús nos enseña en este pasaje bíblico de Mateo 7, del 24 al 27. Jesús no habló de dos casas diferentes en apariencia. Jesús no habló de una casa que era grande y que la otra era pequeña. Tampoco dijo una casa era bonita y la otra era fea.
Presten mucha atención. Jesús tampoco habló de que había una casa espiritual y la otra casa era secular. Jesús habló, el punto principal de lo que Jesús estaba hablando era de fundamentos. Una sobre la roca y la otra sobre la arena. Lo interesante es que ambas casas enfrentaron la misma tormenta, los mismos vientos, las mismas lluvias, los mismos ríos. Porque en la vida las tormentas no son opcionales. Vendrán tormentas financieras, vendrán tormentas familiares, vendrán tormentas emocionales, vendrán tormentas espirituales. La diferencia no está si vendrá o no vendrá la tormenta, porque la tormenta va a venir. La diferencia está en tu fundamento. Si tu fundamento puede resistir la tormenta o no. Y es aquí donde entra el concepto que muchos de nosotros han ignorado o hemos ignorado por años. ¿Cuál es el concepto? Que el reino de Dios opera por principios, no por preferencias. El reino de Dios no funciona por emoción. El reino de Dios no funciona por buenas intenciones. El reino de Dios no opera por sinceridad. Por cuán sinceros seamos. El reino de Dios funciona por principios establecidos por el rey. Porque un reino no son los sentimientos lo que gobiernan en un reino. En un reino, las leyes del rey son las normas que determinan los resultados. Muchos han confundido fe con deseo. Muchos han confundido oración con resultado. Han confundido sinceridad con efectividad. Jesús dejó algo muy claro en este pasaje, que no basta con oír la palabra, hay que practicarla. ¿Por qué? Porque el escuchar principios no produce estabilidad. El aplicar principios sí produce estabilidad. El hombre prudente no fue llamado prudente por lo que sabía. Fue llamado prudente por lo que hizo, porque obedeció el principio del reino. El hombre insensato no fue llamado insensato por ignorancia. Fue llamado insensato porque escuchó la palabra, pero no la aplicó. La ignorancia de un principio no cancela sus consecuencias. Si ignoras la ley de gravedad y saltas desde un edificio, no caerás porque seas rebelde, por rebeldía. Vas a caer porque ignoraste el principio de la ley de gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar. De la misma manera, muchas áreas de nuestras vidas no se derrumban por falta de amor de Dios. Escuchan bien.
Muchas áreas de nuestras vidas se derrumban por falta de alineación con los principios del reino de Dios. Jesús no estaba enseñando solamente sobre casas físicas. Estaba enseñando sobre la arquitectura de la vida. Tu vida es una construcción. Nuestra vida está en construcción. Tus deseos, tus decisiones, son ladrillos. Tus hábitos son el cemento. Pero los principios del reino de Dios son el fundamento. El punto clave que marcará toda esta enseñanza es el siguiente. ¿A quién le han prometido cuando pequeño? Si sacas buenas notas, entonces te daré lo que me estás pidiendo. O si te portas bien, te compraré un helado. Y si no te portabas bien, no había recompensa. La promesa no llegaba. Entonces podemos concluir que son las promesas las que no son las promesas. Las promesas no son las que sostienen tu vida. Son los principios los que hacen que las promesas se cumplan. La promesa te da esperanza de que vas a recibir esa promesa, lo que se ha prometido. Pero los principios son los que hacen que tú te mantengas en alineación para obtener la promesa. La promesa inspira esperanza, pero los principios son los que producen resultados. Puedes declarar promesas todos los días. Señor, todo lo que tú me has prometido, ahora lo quiero. Pero si violas los principios, terminarás viviendo consecuencias que nunca declaraste. Vas a obtener algo contrario porque has violado los principios del reino de Dios. Por eso, hoy no vamos a hablar solamente de fe. Vamos a hablar del funcionamiento del centro de operaciones, cómo se opera en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, el éxito no es accidental. No es porque el gobierno le quita el éxito de otra persona y te lo da a ti. El reino de Dios, el éxito no es accidental. En el reino de Dios, el éxito es el resultado de alineación con principios eternos. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿sobre qué estoy construyendo mi vida? ¿Sobre los principios del reino de Dios o sobre la arena de mis propias opiniones? Porque cuando llegue la tormenta, y créeme que la tormenta va a llegar, lo que determina si permaneces en pie o no no serán todas las prédicas que has escuchado. Por más prédicas que usted escuche, eso no va a determinar si usted permanece o no. Lo que va a determinar si permanece en pie es cuánto aplicaste de las prédicas que has escuchado. Recordemos que Jesús nunca enseñó que el reino funciona por emoción o entusiasmo espiritual. El reino funciona por principios establecidos por el rey. Una promesa puede darte esperanza, y eso lo entiendo. No le estoy quitando peso a las promesas, porque las promesas pueden darte esperanza, pero un principio es lo que produce resultados. Puedes conocer 1000 promesas bíblicas, pero si ignoramos los principios del reino de los cielos,
viviremos una vida de frustración. Hoy es el día que tú puedes decir, hasta aquí llegó la frustración. Voy a tener la promesa en mi mente, pero voy a aplicar los principios del reino de Dios. Jesús no enseñó un evangelio emocional. Jesús enseñó un sistema de vida basado en principios eternos. Y por eso dijo, el que oye y hace. Esto quiere decir que no solamente es oír, que mucho nos gusta lo que Pablo dijo. La palabra viene por el oír y el oír la palabra de... La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Por ahí entra la fe, pero la fe entra y no quiere quedarse estática. La fe entra para poner nuestros pies en movimiento, para que nuestra vida comience a construirse con fe sobre la roca, que es Cristo Jesús. El que oye y hace. Esto quiere decir que no es solamente oír, hay que hacer, hay que aplicar, hay que practicar. Las promesas inspiran esperanza, pero los principios producen resultados. Un poquito antes él dice, el Señor Jesús nos dice que me llamará Señor y Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dice en Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, 46 al 49. Él está hablando con las personas y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo les digo? Jesús presenta a dos personas. Ambos escucharon. Ambos creyeron. Ambos tenían acceso a la misma enseñanza, al mismo conocimiento. ¿Cuál fue la diferencia? Que solamente uno fue quien practicó lo que escuchó. Y porque practicó lo que escuchó, el resultado fue completamente diferente. No fue cuestión de fe emocional, fue cuestión de obediencia a principio. Obediencia, hermanos. Si un agricultor, hermano, puede tener la promesa de una gran cosecha, de que habrá buena cosecha, este año va a llover bastante, va a ser un buen sol, va a ser un buen viento, el terreno está fértil y va a haber cosecha buena. Pero si el agricultor no siembra, no pone por fe la semilla, si no riega, si no protege la tierra, simplemente no va a haber los resultados que está esperando. La promesa no reemplaza el principio de la siembra. La multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús con aquellas 5,000 personas, Jesús no solamente oró, Jesús aplicó principios, ordenó a la gente a sentar. Hermano, ese milagro que hizo Jesús no fue una enseñanza meramente de milagros. Fue una enseñanza de principios, una enseñanza de administración. Jesús oró, ordenó a la gente a que se sentara, tomó lo que había, ¿qué era lo que hay? 3 y 2, ok, pues vamos a administrar bien estos 3 y 2 para que dé para estas 5,000 personas. Bendijo, dijo buenas cosas y después luego distribuyó lo que el Señor había multiplicado. O sea, tenemos que aprender, hermano, que hay un orden para los principios
del reino de Dios, hay un orden, bendición. Fíjese, y la palabra nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Voy a decir cosas buenas del Señor todo el tiempo. Pero cuando llega la tormenta, no estamos diciendo cosas buenas. Comenzamos a decir cosas no agradables a Dios, cosas malas, maldición, hablar mal, bendición, hablar bien, bien decir, mal decir. Y leemos la palabra y una prédica tremenda. El pastor predicó tremendo, bendecirá al Señor todo el tiempo, y al primero que se nos atraviesa en el medio de la calle y nos hace un corte o hace algo que no nos gusta, no bendecimos. La bendición se fue. Nos apoyamos en nuestra propia opinión. El Señor puso orden, bendijo lo poco que tenía, y después que bendijo lo poco que tenía, hubo una multiplicación. El milagro ocurrió después de que se aplicó el principio del reino. Aplicación práctica. ¿Estamos viviendo solo de promesas o estamos aplicando los principios que nos da el reino de Dios? Sin obediencia a los principios del reino de Dios, no espere los resultados que usted está deseando. Si usted quiere prosperidad, practica. ¿Por qué no comienzas a practicar la administración? No hay nada malo con la prosperidad. Hay muchas personas que condenan la prosperidad por la cuestión del joven rico. No se preocupen, que vamos a hablar del joven rico también. No hay nada malo con la prosperidad, pero si usted quiere ser próspero, comienza a practicar la buena administración, principios administrativos. Si quieres paz, comienza a practicar el perdón. Perdónate a ti mismo también. Y a veces que fallamos, hermano, y somos tan duros en nosotros mismos que no nos perdonamos a nosotros. Y muchas veces, hermano, no volvemos a comenzar de nuevo porque, si vuelvo otra vez y tropiezo de nuevo, yo no quiero pasar por lo que pasé anteriormente, por el fracaso. Hermano, el fracaso es parte del proceso. El fracaso nos enseña mucho. Y si quieres paz, perdónate a ti mismo. Utiliza el perdón. Comienza por perdonarte a ti mismo. Dice, ámate a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te perdonas a ti mismo, ¿cómo tú vas a perdonar al prójimo? Si quieres crecimiento en la vida, practica la disciplina. Busca los principios de la disciplina que vienen de parte de Dios. No basta con creer para obtener los resultados que queremos. No basta creer para obtener los resultados que queremos. No basta creer para obtener los resultados que queremos. Hay que aplicar. Hay que aplicar los principios del reino del Señor. Hermano, la esperanza puede hacerte orar, pero los principios van a determinar lo que recibes. ¿Quién quiere recibir? Aquí todo el mundo quiere recibir, especialmente si son bendiciones de parte de Dios. Todos queremos recibir. Cristo Jesús nos exhorta en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos primeramente, cuando tú tienes necesidad de algo, o cuando quieres algo, o cuando te gustaría hacer algo, ¿qué es lo primero que haces? Aquí Jesucristo nos está enseñando un principio para comenzar a caminar en cualquier camino. Busca primeramente
el reino de Dios y su justicia. Lo que es correcto. La voluntad de Dios. Los principios del reino. Busca primero eso. Esto, hermano, mira, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido, lo demás va a ser poñapa. Esto no es una promesa emocional. Busca primero gritar, busca primero entrarte a latigazo, busca primero correr alrededor del templo y busca también, no, busca primeramente el reino de Dios. Esto no es una promesa emocional, es un principio de prioridad. ¿Cuáles son nuestras prioridades? El orden con el cual nosotros decidimos emprender un camino va a determinar los resultados. Muchos oran por provisión. Señor, dame. Conocen a San Dame, pero no conocen a San Toma. Muchos conocen a San Dame. San Dame, 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 dame. Pero nadie conoce a San Toma. Toma, toma, toma. Principios del reino. Muchos oran por provisión, pero viven fuera del orden del reino. Y Jesús nos enseña primero el reino. Luego viene la provisión. Primero el reino. Primero los principios eternos. Porque la palabra de Dios es para siempre. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. ¿Cierto o no es cierto? Primero Dios. Y luego la provisión. Un electricista puede desear que haya luz en una casa. Wow, me gustaría que haya luz ya en esta casa. Y en esa oración que está haciendo, puede declarar: en esta casa va a haber luz. Ahora mismo. Puede creer, claro que yo creo que puede que en esta casa pueda haber luz. Tiene potencial esta casa para que haya luz. Si ese electricista no conecta los cables con los principios de la electricidad, no va a haber luz. Por mejor deseo que tenga. No es por falta de fe que no hay luz. No habrá luz porque no se están obedeciendo los principios. Oigan bien, escuchen, mano, esto tiene un poder tremendo. No es por falta de fe que no hay luz en la casa, es por falta de principios, de los principios de la luz que no se están obedeciendo. En la pesca milagrosa que le llaman, ¿verdad? Pedro y compañía había trabajado toda la noche. Nada ocurrió. Pero cuando obedeció al rey, al que pone los principios en su lugar, al que habla y se pone y se existe, al poderoso, a la palabra poderosa, cuando la obedeció, cuando la palabra le dijo echa la red, entonces ocurrió la pesca milagrosa. No fue emoción, no fue emoción, no fue fe. Él tuvo fe en la palabra, claro. Él dijo: más en tu palabra voy a echar la red. Pero si hubiese dicho: más en tu palabra voy a echar la red, y no echaba la red, se hubiese perdido. O sea que no fue totalmente, solemnemente por fe. ¿Fue por qué? Porque él no solamente habló, sino que aplicó lo que dijo. Aplicó la fe que escuchó. Y cuando echó la red, y obedeció, fue la pesca más grande que tuvieron en toda su vida de pescadores.
Hermano, antes de nosotros orar por resultados, oremos porque sean revelados los principios del reino de Dios. Y alíñate con ellos. Alíñate con los principios del reino de Dios. Antes de pedir bendición financiera, practica ofrendar. Esa es parte de la mayordomía. Antes de pedir restauración, practica humildad, que solo tú no puedes, que necesitas del Señor. Necesitas aplicar los principios. Antes de pedir crecimiento, practica constancia. No seas como las olas del mar que van y vienen. Mantente constante, firme sobre la roca. La oración abre puertas, sí, pero los principios sostienen la bendición. Los principios del reino de Dios son los que sostienen la bendición. El reino no responde a emociones. El reino responde a alineación. Jesús les dice a sus discípulos, si me amas, en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús no les dijo, si lloran mucho, si cantan fuerte, si sienten algo profundo dentro de ustedes. No. Él les dijo, si me aman, obedezcan. El amor en el reino se demuestra por alineación. El amor en el reino de Dios se demuestra por aplicación. Imagina a una persona que quiera pilotear un avión porque siente que es un piloto profesional por sentimiento. Imagínate eso. Ese avión no va a llegar ni de aquí a la esquina. ¿Por qué? Porque un avión no vuela porque el piloto tenga emociones, se sienta que puede pilotear el avión, no. El avión vuela porque el piloto conoce y respeta las leyes de la aerodinámica. Si el piloto ignora los principios, no es una cuestión de que si el avión se va a caer o no, es cuando. Si en el despegue, es cuando se va a caer. O si ni arranca, o ni va a arrancar, imagínense. Los principios ya están escritos por nuestro Rey. Los principios ya están escritos por nuestro Rey. Y Jesús, con su vida, nos enseña estos principios. Cuando Jesús estaba en el desierto, siendo tentado por el diablo mismo, Satanás intentó provocar sus emociones. ¿Cómo trató de provocar las emociones Satanás, las de Jesús? Pues con hambre, con presión, con tentación. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús respondió con principios. Oiga bien, Jesús le responde a Satanás con principios y le dice en todas ellas, escrito está. Escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo principio que salga de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás a tu Dios. Escrito está, solamente alabarás, adorarás al Señor tu Dios. Escrito está. Jesús no reaccionó emocionalmente. Jesús respondió
con alineación con los principios del reino de Dios. Esto dice, hermano, no vivas por emociones. Las emociones son engañosas. Vive por principios, por los principios del reino de Dios. Perdona aunque no sientas perdonar. Da aunque no tengas ganas de dar. Ora aunque no sientas la emoción de orar. Ora. El reino, hermano, escuchen bien, el reino responde a la obediencia. El reino no responde a sentimientos. Por último, la ignorancia de un principio produce fracaso, aunque no haya rebelión. Aunque usted no sea rebelde, si usted ignora o tiene ignorancia de algún principio, esto produce fracaso. En Oseas capítulo 4, versículo 6, hay algo bien interesante. Que el Señor le está hablando a su pueblo y le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. No dice que mi pueblo fue destruido por el pecado. Eso se iba a encargar Cristo Jesús cuando viniera, que ya se encargó. No dice que el pueblo fue destruido por rebeldía. Dice que mi pueblo fue destruido por ignorancia, por conocimiento, porque le faltó conocimiento. Esto quiere decir que ignorar un principio no elimina sus consecuencias. Un niño puede tocar un fuego sin intención de quemarse, pero se va a quemar. Él se va a quemar no por rebeldía, él se va a quemar porque el fuego responde a principios, no responde a sentimientos, no responde a intenciones. El joven rico, en Mateo capítulo 19, del 16 al 22, este joven rico tenía muchos kudos, como le decía, ¿verdad? Muchas cosas buenas. Tenía sinceridad, tenía deseo, tenía moral. Este joven rico tenía todas estas cosas, pero el joven rico ignoró el principio del reino de los cielos. Lo ignoró completamente. ¿Cuál fue el principio que este joven rico ignoró? Fue el principio de rendición total. Rendición total. Y cuando se fue triste. No por falta de fe, porque llegó hasta donde Jesús. No por falta de fe en la palabra, porque él estaba haciendo las cosas que estaban escritas en la palabra, pensando que así iba a entrar al reino. Rendición total. Todos nosotros somos ricos y no lo sabemos. Y no queremos decir que somos ricos. Y hay veces que uno lo dice, ¿verdad? Como dicen Joel, diga el pobre, rico soy. Entonces, siendo pobre decimos que somos ricos. Pero muchas veces actuamos como este joven rico. No hay rendición total. ¿Qué es rendición total? Obediencia total a los principios del reino de Dios. Este joven se fue triste, no por falta de fe, se fue triste por falta de alineación con los principios del reino de Dios. Me pregunto, ¿qué Dios nos está pidiendo a nosotros que rindamos, que no queremos rendir? Y por eso estamos viviendo vidas
raquíticas, vidas llenas de frustración, vidas llenas de problemas, porque no estamos obedeciendo a los principios por no rendirnos. Necesitamos estudiar más los principios del reino. Necesitamos aplicar los principios del reino. No es solo escuchar el mensaje. Algunos de los principios del reino de Dios que debemos aprender es el principio de la siembra, el principio de la honra, el principio de obediencia, el principio de prioridad. Escuchen esto, hermano. Si usted se le olvida todo lo que yo he dicho, nada más acuérdese esta pequeña oración. El conocimiento correcto evita el fracaso innecesario. Eso fue una bomba atómica. El conocimiento correcto evita el fracaso innecesario. Wow. Gracias, Señor, por esa palabra. Esa palabra es de Dios. Recordemos, hermano, que el reino no funciona por emociones. Recordemos, hermano, que el reino no funciona por sinceridad. Recordemos, hermanos, que el reino no funciona por entusiasmo. El reino de Dios funciona por principios. Y los del reino y los principios del reino de Dios son principios eternos. Hoy debemos decidir entre ser un oyente o un practicante. Lamentablemente, hay mucha gente que están en las gradas, señalando, dando sus opiniones. Yo lo hubiese hecho de esta manera. Yo no me hubiese robado la base, por decir, están viendo, hermano, todos son fanáticos. Mucha gente que son fanáticos. ¿Qué quiere decir fanáticos? Yo hubiese hecho esto, ese pelotero no es bueno, ese basquetbolista no sirve, ese que no, yo lo hubiese hecho de otra manera. Y son los fanáticos son los que más saben. Pero ellos son fanáticos. Están desde las gradas. Están escuchando y viendo lo que está pasando en el campo de juego. Y hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, salte de las gradas, entra en el campo de juego. Tenemos que decidir entre ser un oyente, entre ser un fanático, a ser un practicante, estar en medio del campo de juego. Obedeciendo los principios del reino de Dios. Obedeciendo su palabra. Haciéndola, aplicándola, practicando la palabra de Dios. Porque la práctica del pecado es muerte. Y el Señor Jesús murió para que no practiquemos el pecado más y comencemos a practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy debes decidir entre ser un oyente o un practicante. Recuerda que en el reino de Dios no recibes lo que deseas. En el reino de Dios recibes lo que aplicas después de haber conocido la palabra de Dios. Y para obtener lo más grande que el hombre puede obtener, que es la salvación de nuestra alma,
debemos entregar nuestra vida a Cristo Jesús, hacerlo nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor, nuestro dueño. Y no solamente para salvación de vida eterna, también para salvarnos de las tormentas que trae la vida. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la peña en donde el Espíritu Santo pone nuestros pies, para que cuando llegue el día de la tormenta, cuando llegue el día del problema, cuando lleguen circunstancias que no son muy agradables, podamos permanecer, porque estamos fundamentados sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Dios les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor sobreabunde en nuestros corazones. Y recuerda, no solamente ser oyente, hay que practicar la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el reino de Dios opera con principios. Dios les bendiga y les amamos mucho en Cristo Jesús. Amén.